El hueso se compone en un 65% de minerales, principalmente cristales fosfocálcicos. Luego tiene una parte que es colágeno tipo 1. Walter, ¿qué células componen el hueso? La más numerosa con diferencia son los osteocitos. Es decir, a priori, cada 10 años renovamos el esqueleto. ¿Esto es así? No es del todo correcto, Cuéntame. porque el hueso no es una estructura exactamente rígida, como podemos pensar. Tiene cierta flexibilidad. ¿Qué le confiere exactamente esa resistencia? Un diseño de ingeniería avanzada conformado de tal forma que con el menor peso posible aguante la mayor riqueza de estímulos mecánicos posible. Hemos visto que los actos de lucha o huida están regulados en buena medida por el hueso. Sí, modula el eje hipotálamo-hipofisadrenal de alguna forma. Cuando hacemos una restricción calórica, perdemos grasa de todos los depósitos grasos del cuerpo, pero podemos aumentar la del tejido adiposo óseo. ¿Cómo puede una persona saber cómo están sus huesos? Tradicionalmente, el hueso lo valoramos en base a la densidad mineral ósea, el nivel de agarre, de fuerza manual. Tienen buena correlación con la densidad mineral ósea. O sea que si nos hacemos un hand grip y sale mal, ojo, los niños se quedan pequeñitos si hacen ejercicios de fuerza. Por eso la OMS en el 2002 dijo que la osteoporosis era una enfermedad pediátrica. Ok, mito aclarado. Excepto. Bueno, Walter Suárez, bienvenido a Mejor que Ayer una vez más. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias. Si repites es porque nos encanta cómo explicas, nos encanta la profundidad que le das a los temas. En el primer episodio contigo, ya hace unos meses, hablamos de obesidad sobre todo, algo de músculo, pero sobre todo obesidad, recuerdo. Y hoy vamos a hablar de un tema que se suele tratar mucho menos en redes sociales, que es el tema del hueso, pero que le sorprenderá a la gente, tiene una relación enorme con muchos otros aspectos de la salud. Entonces hoy lo que vamos a enseñar a la gente es cómo optimizar el hueso, ¿vale? Pero primero siempre me gusta ir de la fisiología a la patología. Es decir, Walter, ¿qué células componen el hueso y de qué está formada esa matriz mineral ósea? Bueno, las principales células óseas, propiamente dichas, que no comparten con otros tejidos, son 4. La más numerosa con diferencia son los osteocitos, que suponen un 90-95% y estructuralmente son muy parecidas a las neuronas y forman como una red comunicándose entre ellas por todo el tejido óseo. Uh-huh. Luego estarían los osteoclastos, que son una suerte de macrófagos del hueso fusionados que lo que hacen es quitar el hueso dañado o envejecido. Después están los osteoblastos, que son los que crean ese hueso dañado o envejecido, primero el colágeno y luego la deposición mineral, y luego estarían las que se llaman las células de revestimiento, que son unas células que recubren toda la superficie del hueso y que cumplen diversas funciones que poco a poco vamos conociendo, tanto que regulan al fin y al cabo el remodelado óseo, vale, lo que es destruir ese hueso envejecido o dañado por uno nuevo. Vale. Osteocito, osteoblasto, osteoclasto, que son las células comecoco, ¿no? Que se comen el hueso, y células de revestimiento. ¿Qué diferencia funcional existe entre el osteocito y el osteoblasto? ¿Qué hacen cada una? Digamos que el osteocito es el principal mecanosensor del hueso. Es decir, todas las presiones mecánicas a las que se somete el hueso, al andar, la propia gravedad, pues el osteocito va sintiéndolas y a partir de ahí decide en qué zonas se tiene que actuar para mejorar la estructura del hueso en esas áreas, porque han recibido más presión de la cuenta o porque han dejado de recibir esas señales mecánicas. Vale. O sea, reciben señales y de alguna forma también envían otras señales a las células a otras células para formar hueso o para... Claro, el hueso es un tejido dinámico, no es algo inerte o estable. Es como si yo tengo un edificio, tengo pilares y los osteocitos lo que van haciendo es decidiendo cómo se estructura y conforma esos pilares para adecuarlo a la carga mecánica que está soportando el hueso en ese momento. Diseño muy inteligente. Y esa matriz mineral ósea, matriz mineral, ¿qué minerales hay en el Digamos hueso? que el hueso se compone en un 65% de minerales, principalmente cristales fosfocálcicos, que llamamos hidroxiapatita, aunque luego hay otros minerales como puede ser el magnesio, el boro, el hierro. Luego tiene una parte que es la base donde se deposita ese mineral óseo, que es colágeno tipo 1 principalmente, una parte orgánica y también otras proteínas que llamamos no colagénicas, que también se van introduciendo en el colágeno, como pueden ser factores de crecimiento, factores inmunomoduladores, como el Transforming Growth Factor Beta, es decir, una serie de estructuras que van a ayudar también a regular el propio hueso. Y el resto es agua
y grasa. Agua y grasa, también importante, hablaremos de eso. Es decir, una matriz formada sobre todo por hidroxiapatita, ¿no? Sí. Y colágeno, sería como cuantitativamente lo más... Colágeno tipo 1, que es el más resistente que hay. Que es diferente del colágeno que podemos tener en la Piel o en los piel o en ojos. otro cartílago, ¿no? Y otro. Hay muchos tipos de colágeno, eso daría también para un rato estar hablando. Bien, cada año el esqueleto se renueva en un 10%. Es decir, a priori, cada 10 años renovamos el esqueleto. ¿Esto es así? No es del todo correcto, Cuéntame. porque digamos que tomando un hueso, como puede ser el fémur, un hueso largo, digamos que la parte externa del hueso es lo que llamamos hueso cortical y supone un 80% del hueso. Y la parte interna del interior del hueso llamamos lo que es la porción trabecular, que está formada como una interrelación de redes, de trabéculas en este caso, que se comunican entre ellas y suponen un 20%. La parte trabecular se renueva a mucha más velocidad, porque de hecho está mucho más vascularizada y permite mantener los iones en la sangre adecuados. Es decir, si hay poco calcio, poco fósforo, pues libera de la parte trabecular, con lo cual se repone mucho. Se puede reponer en torno a un 25% al año de lo que es la porción trabecular, mientras que el hueso cortical es en torno a un 4%, pero como supone el 75% del hueso, 75-80, pues el equilibrio sería un 10%. En torno en un 10. Pero la parte trabecular se repone a mucha más velocidad que la parte cortical, que tarda un poquito más. Y ya entrando, ya que has hecho la diferenciación entre hueso cortical y trabecular, ya hemos dicho que el primero, el cortical, es más frecuente, o sea, es más abundante. Sí. Y lo que aporta es sobre todo estructura, me imagino, no es más resistente, ¿no? Sí, digamos que cada tipo de hueso tiene unas proporciones de trabecular y cortical. Vale. En base a las tensiones mecánicas que percibe. No es lo mismo un hueso de soporte estructuralmente que un hueso a lo mejor como puede ser una costilla o como puede ser a lo mejor un calcáneo, que claro, el impacto continuo excesivo pues hace que la conformación sea específica del sitio concreto o del hueso, incluso dentro de un propio hueso puede haber porciones alteradas. Por ejemplo, en el mismo fémur no tiene nada que ver la cabeza y la estructura del trocánter con lo que es el cuerpo. Sí, la diáfisis. Y entonces, pues digamos que sí, la parte cortical es mucho más, aporta, digamos, esa parte más resistente, y la parte de trabecular lo que haría es terminar de conformar esa facilidad de recibir las diferentes tensiones. El hueso no es una estructura exactamente rígida como podemos pensar, tiene cierta flexibilidad. El equilibrio entre la parte cortical, trabecular y cómo se depositan los minerales hace que un hueso pues no solo sufre compresiones, sino también torsiones y otra serie de fuerzas mecánicas. Que es contraintuitivo. Justo el episodio que se publicó ayer respecto a la grabación de este episodio, o sea que ya cuando salga el episodio se habrá publicado hace mucho, hablamos del coeficiente de elasticidad del músculo, sí, y que es cero realmente, que el músculo no es elástico como se suele pensar. Y vimos la comparativa, el hueso no es tampoco muy elástico, pero es más elástico que el músculo, tiene cierto... Sí. De hecho, el hueso no hace y se parte, sino que puedes doblarlo un poquito como antes. Si fuera un bambú, sí. ¿No? Una caña de bambú. Muy interesante. ¿Y por qué es un tejido tan resistente? ¿Qué le confiere exactamente esa resistencia? Pues, digamos, las características y la distribución de todos los materiales. Es decir, es un diseño de ingeniería avanzada, biológico, que está conformado de tal forma que con el menor peso posible aguante la mayor riqueza de estímulos mecánicos posibles. En direcciones diferentes, con fuerzas diferentes. Es decir, es biológicamente prácticamente insuperable. Qué bueno. Y adaptado a nuestra especie, porque en cada especie en el mundo animal pues los huesos son diferentes. Adaptado, por ejemplo, en las aves pues pesarán muy, muy poco, sí, para permitir, claro, el vuelo. O, por ejemplo, en lo que son los animales acuáticos, pues obviamente tienen otra, claro, formación. Qué maravilla. ¿Y siempre mayor densidad mineral ósea es sinónimo de un hueso más fuerte, más resistente? No porque, como hemos dicho, cómo están estructurados esos materiales y la calidad de los mismos, pues eso es lo que determina la resistencia ósea, que es una mezcla entre las propiedades estructurales de los materiales, es decir, no solo es la cantidad, sino cómo están ubicados, en qué forma y si son de buena calidad o de mala calidad, y
la microarquitectura, es decir, cómo se terminan de conformar en el espacio para dar, en suma, esa resistencia ósea. Lo que pasa es que también se puede ver afectada porque se pueden acumular microfracturas, puede haber zonas que sean más viejas, que no se hayan terminado de renovar. Es decir, que hay muchos factores que van a determinar, pero esas son al fin y al cabo las propiedades estructurales de esos materiales. Y hay patologías en las que anómalamente haya una mayor densidad mineral ósea, o sea, un hueso como más denso, pero que a la vez sea un hueso más frágil. Sí, por ejemplo, el hipotiroidismo o la diabetes mellitus tipo 2 pueden coexistir con una densidad mineral ósea alta, incluso elevada, no solo normal, sino elevada, pero tener mayor fragilidad ósea. Vale, mayor, es decir, menos resistencia a la fractura de lo que se le presupondría con esa densidad mineral ósea. Por eso antes me decía que no todo es la densidad mineral ósea y las desviaciones estándar, que ahora entraremos en eso a la hora de determinar si un hueso es funcional o no. Pues eso, hablando de funcionalidad, ¿qué funciones tiene el hueso? Además de la que ya hemos contado, que es la estructural, que es permitirnos tener un esqueleto que pueda moverse en el espacio. O sea, bueno, aparte de lo que es la protección, proteger órganos y lo que es la que permite el movimiento al fin y al cabo en el sistema musculoesquelético, también es el principal almacén de fósforo, de calcio. El 99% del calcio está en el hueso, el magnesio entre un 55 y un 60% está en el hueso, y con el músculo harían el 90% del magnesio. Es decir, es una fuente de iones muy importante para lo que el cuerpo necesite. También, y sobre todo esta función es vital, todos los procesos hematopoyéticos, es decir, la creación de las células de la sangre, tanto las propias de la sangre, como pueden ser plaquetas, glóbulos rojos, como las células inmunes. Todas las células inmunes vienen del hueso. O sea que es una función esencial para la vida. Sí. Después, ¿el hueso produce hormonas o sustancias mensajeras? De hecho, recientemente hemos reconocido el hueso también como un tejido endocrino, que además regula muchas funciones. Incluso hemos visto que los actos de lucha o huida están regulados en buena medida por el hueso. Sí, ¿modula el eje hipotálamo-hipófisis adrenal de alguna forma? Sí, en este caso los investigadores lo que hicieron en el estudio que analizó esa cuestión es someter a la gente a un pequeño estrés, en este caso hablar en público, gente que no está acostumbrada, y se dieron cuenta de que el hueso, a partir de una serie de factores, podía regular la función de este eje. Buah, qué mundo. Hablando de diagnóstico, ¿cómo puede una persona saber cómo están sus huesos? Tradicionalmente, el hueso lo valorábamos en base a la densidad mineral ósea que se utilizaba mediante una densitometría, ¿no? Lo que llamamos vulgarmente un DEXA, ¿no? Que es simplemente una sorciometría dual de rayos X. Lo que pasa es que no se asuste la gente, muy poca radiación. Sí. De hecho, un viaje en avión podría generar más radiación que... Es como hacer una radiografía, básicamente. Sí, pero que da una imagen más completa, en 2D, en este caso del hueso. Y nos permitía, sobre todo lo hacíamos en lo que es la cadera y en las vértebras lumbares. Y si no se podía, por alguna razón, porque hubiera un implante o porque hubiéramos tenido un accidente hace poco, pues entonces se buscaba lo que es el radio como forma. Y en los años 90, la OMS, junto con el IOF, otra asociación médica que estudia el hueso, pues básicamente lo que hicieron fue ver cuál era la densidad mineral ósea de mujeres jóvenes y a partir de ahí vieron, cuando envejecíamos, cuánto se desviaba de esa cantidad de densidad mineral ósea con respecto a ella en desviaciones, que podía ser una desviación, 2 desviaciones, 2,5, y a partir de aquí se habló de que con más de una desviación hablábamos de osteopenia o poca masa ósea, y a partir de 2,5 desviaciones... En negativo, ¿no? Menos claro, 1 o menos 2,5. Íbamos perdiendo, pues se hablaba de osteoporosis, en base a lo que es el T-score, que es en ese rango, o el Z, que es también analizando en la misma población cómo se encuentra, para tener los dos valores de referencia, tanto comparándola con mujeres jóvenes como comparándola con personas de su edad, de su edad. grupo. Y a partir de ahí se describió la osteoporosis. Lo que pasa es que la definición de osteoporosis no solo nos habla de una baja densidad mineral ósea, sino de mayor fragilidad ósea que lleva a un aumento del riesgo de fractura. Y actualmente le damos mucha más importancia
a lo que es la fragilidad, porque hay gente, como en el caso de la diabetes tipo 2, que podría tener fracturas con densidad mineral ósea, o hay mucha gente que no se encuentra en ese rango de densidad mineral ósea, pero sigue teniendo fracturas, en ese rango menor, pero sigue teniendo fracturas. Con lo cual, actualmente, para definir osteoporosis, nos basamos tanto en la densitometría, pero principalmente es ver si hay fracturas osteoporóticas o fracturas por fragilidad. Una fractura por fragilidad es aquella que se produce en un contexto en donde no debería haber una fractura ósea. Por ejemplo, me caigo de una silla y me parto la cadera. Claro. Eso no debería ocurrir. Eso se llama una fractura por fragilidad o una fractura osteoporótica, que es diferente de un traumatismo, una fractura... Un accidente de coche o un golpe, ¿no? O lo que llamamos microfracturas por estrés, que hay gente que hace mucho... Unas acciones muy repetitivas, ¿no? Puede crear pequeñas fracturillas en el hueso que no se terminan de recuperar en tiempo y forma y causa esa problemática. Entonces, si una persona, por ejemplo, tiene una fractura por fragilidad en la cadera y es mayor a 50 años siendo hombre o mujer, da igual su densidad mineral ósea, se considera que tiene osteoporosis. Porque es que su hueso no aguanta las presiones mecánicas que normalmente haría su día. Con lo cual, al igual que con el músculo, cuando hablamos de sarcopenia, ya hablamos de función y no solo de poca masa muscular, en el hueso ya actualmente nos damos cuenta que su capacidad de resistir todas las tensiones mecánicas es más importante que no solo la densidad mineral ósea. Muy bien. Que puede confundirnos porque pueden darse fracturas. Y aparte, la osteoporosis es una enfermedad que decimos sistémica o difusa. Ocurre en todo el esqueleto, con lo cual yo puedo estar mirando la cadera, pero no estoy mirando el húmero. Cierto. No hay osteoporosis solo de... Y aparte, tomar la densidad mineral ósea como marcador es en sí mismo contraintuitivo, porque entre menos 2,4 o menos 2,6 el riesgo de fractura es prácticamente el mismo. Y claro, no puedo tomar una decisión clínica en base a me voy a esperar a que baje un puntito para empezar contigo el tratamiento. Eso pasa en medicina muchas veces. Y Walter, ¿qué es la osteosarcopenia? Digamos que es una entidad en la que confluyen tanto la poca masa muscular y fuerza con la poca densidad mineral ósea y resistencia ósea. ¿Pero son dos enfermedades o una? Quiero decir, ¿es simplemente unir una cosa y otra o la conjunción de ambas provoca nuevos riesgos o nuevas situaciones? Digamos que al unirlas sí suman un riesgo aditivo. Vale. Es decir, no, 1 más 1 en este caso serían 3. Claro, lo que pasa es que como entidad patológica propia es compleja porque las causas que llevan a la misma son demasiado multifactoriales, porque alguien podría tener osteoporosis y no tener sarcopenia o a la inversa. Viceversa. Aunque sí es verdad que actualmente vemos que por la forma en que están los tejidos, no solo que comparten superficie, sino que se comunican metabólicamente y químicamente, pues sabemos que si alguien tiene sarcopenia, lo lógico es que con el tiempo, si no tiene ya, desarrollará osteoporosis y a la inversa. Si alguien tiene osteoporosis, con el tiempo desarrollará sarcopenia porque además los mismos tejidos conforman un todo que podemos analizar a partir de ese índice músculo-hueso. Bueno, esto ya es útil porque si alguien tiene unos huesos débiles o tiene un diagnóstico hecho por densitometría de osteopenia osteoporosis, ya debe preocuparse inmediatamente del músculo, no solo del hueso y viceversa. El hueso no duele, no pica, no se nota. Una persona que no se haya hecho una densitometría mediante DEXA, ¿cómo puede sospechar que tiene huesos débiles? Porque cuando tú tienes un músculo débil lo sabes porque no puedes levantar una bolsa del suelo. Pero cuando tienes un hueso débil... Ese es el problema, ¿no? Que la osteoporosis, al fin y al cabo, igual que la hipertensión, es una enfermedad silente. Es decir, no sabes que la tienes muchas veces porque los síntomas son muy sutiles o no se reconocen como tal. Por ejemplo, un dolor muy continuo en la espalda, por ejemplo, en la zona dorsal o lumbar, pues igual puede indicar que había una vértebra que se ha fracturado y no lo sabemos, pues eso sí podría ser indicativo. Perder muy rápidamente altura en poco espacio de tiempo, pues también podría indicar que esto pues, es indicativo de que algo puede estar pasando. Sí, pero realmente en la etapa prefractura es muy difícil, ¿no? Es muy ¿no? difícil. Además, claro, el problema es que como son dos enfermedades al fin y al cabo distintas,
algo puede afectar al hueso por una enfermedad malasortiva que no permita que se absorba el calcio, el fósforo, pero que no tenga tanto impacto de momento en la masa muscular, con lo cual es complicado verlo con claridad, pero el hueso es muy difícil saber que está en buen estado si no se hacen una serie de pruebas clínicas. Aunque sí vemos que hay correlaciones entre, por ejemplo, el nivel de agarre de fuerza manual o fuerza de miembros inferiores o capacidad de salto, tienen buena correlación con la densidad mineral ósea. O sea que si nos hacemos un hand grip y sale mal, ojo. Sí, porque a lo mejor hemos perdido fuerza relativamente rápido y todavía no hemos tenido un impacto tan grande en el hueso, porque es verdad que el músculo y el hueso van a ritmos diferentes. Me refiero, mientras que el músculo se puede acrecentar en relación al hueso 1,6. 1,6. En tiempo, en fase, en escala temporal. Eso es lo que hemos visto en astronautas, que la masa muscular se recupera unas 6 veces más rápido que la masa ósea. Vale, el hueso es más lento en general, más lento, y hecho, también se pierde más rápido la masa muscular que la ósea. El hueso normalmente, para que se dé un proceso de remodelado o reciclado del mínimo, hablamos de 6-8 meses. De hecho, las densitometrías se hacen cada 2 años. Claro. Con lo cual, es un tejido que incluso cuando se hacen estudios de intervención, mínimo 8 meses. Porque si no, lo único que se puede mirar que tenga sentido es lo que llamamos marcadores de remodelado óseo, que son algunas moléculas que podemos analizar en la sangre, normalmente del colágeno, que nos pueden decir si se está creando hueso o se está perdiendo hueso. Pero claro, tampoco nos dicen de dónde ni en qué forma. Sí, es un dato muy, digamos... Sí, ayudan, pero no son determinantes ni se podrían usar para un diagnóstico. Vale. ¿Qué es el índice músculo óseo? Pues esa relación entre la cantidad de masa muscular que puede soportar X estructura ósea. Es decir, si yo tengo 10 kilos de masa ósea, pues sería muy extraño que tuviera 70 kilos de masa muscular. Seguramente los músculos serían tan fuertes que partirían el hueso. Vale. No lo soportaría. Con lo cual, digamos que ambos tejidos van muy nivelados. De hecho, cuando se tiene, por ejemplo, osteoporosis, el hueso, como tejido endocrino, empieza a mandar factores inhibidores del crecimiento a la masa muscular para decir, oye, no seas tan grande que me puedes hacer daño con contracciones muy fuertes. Y a la inversa. De hecho, esto es paradójico porque en la farmacoterapia para el hueso hemos visto que ciertos fármacos mejoran también la masa muscular y a la inversa. Wow, me surge una duda muy curiosa, que es qué ocurre en culturistas que usan esteroides anabólicos androgénicos para aumentar muy rápidamente la masa muscular. ¿Tienen mayor riesgo de fracturas por el hecho de haber aumentado 30 kilos de músculo en un año? Tienen mayor riesgo de fractura por muchas cuestiones. Primero, porque han alterado el equilibrio hormonal del cuerpo. Entonces, además, muchas veces se utilizan supresores de estrógeno. Sí. Y sabemos que esa idea de que la testosterona o los andrógenos son hormonas masculinas y los estrógenos son hormonas femeninas, en biología es un poquito más gris. Digamos que ambos grupos de hormonas cumplen funciones en ambos sexos. Por ejemplo, las hormonas femeninas son muy importantes para el hombre, para el desarrollo óseo. Con lo cual, si yo aumento mucho la testosterona y quito los estrógenos, no estoy haciendo algo realmente positivo para el hueso. También la pérdida de peso muy rápida o quedarse con un porcentaje de grasa muy bajo tiene efectos muy negativos en el hueso. De hecho, en obesidad, por ejemplo, uno de los grandes desafíos que tenemos, tanto después de una cirugía bariátrica o con los nuevos fármacos que están surgiendo que hacen perder mucho peso, es que la masa ósea se deteriora muchísimo y claro, tarda muchísimo en recuperarse. No va al mismo ritmo que la masa muscular. Entonces, claro, las restricciones calóricas tan severas, el uso de anabolizantes, el uso de otros fármacos, como pueden ser agonistas de los receptores adrenérgicos, que también pueden afectar el remodelado óseo, pues todo eso lo junta y hacen que el riesgo de fractura sea muy elevado. Eso, por ejemplo, lo estamos viendo sobre todo en competidoras de fitness. Competidoras. De fitness, que claro, que muchas veces incluso pueden perder la menstruación y tener alteraciones ovulatorias. Sí, súper frecuente. Y no es raro que a medida que acumulen competiciones
su densidad mineral ósea sea mucho más baja en relación a lo que debería ser para una persona que tiene muy buena masa muscular. Claro, e incluso con el factor protector tan importante que es el entrenamiento, para pensarlo, ¿no? Muy bien. Un niño de 7 años que entrene la fuerza, ¿sus huesos van a crecer? ¿No van a crecer? ¿Los niños se quedan pequeñitos si hacen ejercicios de fuerza? Esto es una idea recurrente que, pese a que ha sido desmitificada totalmente y que incluso en los libros de texto ya no hace falta ir a artículos científicos, sino los mismos libros que se pueden usar de guías de entrenamiento para niños ya te van indicando que no es así, se sigue manteniendo. Vamos a ver. Digamos que la edad infanto-juvenil, tanto la niñez como la adolescencia, es la época más importante para el desarrollo óseo. Digamos, después de la adolescencia deberíamos haber almacenado el 90% de la densidad mineral ósea que vamos a tener hasta que alcancemos el pico máximo, que es a la treintena. Es decir, por eso la OMS en el 2002 dijo que la osteoporosis era una enfermedad pediátrica. Es decir, de gente que no había tenido buenos hábitos de vida y que rápidamente desarrollaba osteoporosis en edades que no debería ser normal. De hecho, tanto la sarcopenia como la osteoporosis son enfermedades. No son contextos normofisiológicos del envejecimiento. Es decir, envejecer no lleva a la sarcopenia ni la osteoporosis, aunque se habla en este caso de osteoporosis primaria y sarcopenia primaria en aquella que está relacionada con la edad. Pero claro, de darse, se daría en edades muy avanzadas. Sí, muy avanzadas. Enlazando con esto, si miramos cazadores-recolectores modernos con 67 años, no tienen osteoporosis ni sarcopenia. O sea, la podrían desarrollar ya en la última etapa de su vida. O nuestros cazadores-recolectores, que son los atletas. Sí. Los atletas más 3 no tienen esos problemas. Personas deportistas con 70, 75 años. 80, 85. Sí. Nonagenarios. Entonces, ¿por qué se habla de primaria asociada a la edad? Si realmente la edad no debería ser... Eso para mí es una pregunta importante, porque siempre atribuimos que es simplemente el paso del tiempo, pero probablemente sea lo que va asociado al paso del tiempo. Es decir... Es que nuestro modelo base son gente sedentaria. Nosotros, claro, el problema cuando hablamos de envejecimiento es que incluso ahora en ciencia se está hablando de envejecimiento no saludable y envejecimiento saludable, porque claro, nos damos cuenta que cuando alguien se mantiene en forma, mantiene una buena condición física y tiene una buena alimentación y hábitos de vida, muchas de las enfermedades asociadas al envejecimiento directamente es que no se dan. Claro. Entonces, claro, siempre, o estos términos vienen de épocas anteriores, de los años 90 principalmente, que eso es lo que podíamos ver en una población industrializada normal. Pero cuando hemos analizado otras poblaciones que no son industrializadas o hemos visto personas que mantenían esta buena condición física y estos buenos hábitos, nos hemos dado cuenta de que no es tan asociado con la edad como pensábamos, sino más bien a los hábitos de ese envejecimiento en esa sociedad. Eso es a lo que yo me refería. Es decir, no es que la persona de 80 años tenga 80 años como tal y ya está, sino que normalmente en nuestra sociedad una persona de 80 años no hace ejercicio o no hace suficiente ejercicio y bueno, también puede tener una nutrición subóptima y otros factores que no acompañen a tener un hueso fuerte, ¿no? Bueno, volviendo a la pregunta que eran los niños, entonces un niño puede hacer, por ejemplo, ejercicios de fuerza con su peso corporal o con cargas externas sin que haya problema en cuanto a crecimiento. Lo hace jugando. Cojo a alguien a cabrito, hago una carretilla que alguien me sube con las manos, subo un árbol, una cuerda. Es decir, es que el niño por defecto va a hacer ejercicios de fuerza, quieras o no. Otra cosa es que yo planteé un entrenamiento específico para el niño. Y ahí es verdad que actualmente nos estamos dando cuenta de que es mucho mejor hacer lo que se llama una especialización tardía, no temprana. Es decir, que los niños hasta los 12 años vamos a dejar que desarrollen toda la capacidad de movimiento. De hecho, el hueso lo tenemos que entender como una estructura que se va a reforzar. Mientras más riqueza de estímulos haya, mejor. Ejemplo, si yo pongo una persona que solo corre hacia adelante, va a desarrollar un hueso muy específico para ese impacto, para esa suerte mecánica. En cambio, si yo tengo una persona que corre hacia los lados, hacia atrás, cambia de dirección, salta, el hueso va a ser mucho más fuerte. Y además, en las etapas infanto-juveniles, la mecanosensibilidad es mayor. Es decir, estímulos que en una persona adulta no supondrían un desarrollo óseo, en niños sí, porque el hueso es como una esponja esperando adaptarse a todo lo que hay. Entonces, claro,
en niños y adolescentes es muy importante dejar que se enfrenten a todos esos desafíos mecánicos. Eso de niños, no te tires de ahí que te vas a hacer daño, quizás tú deja, no te preocupes que se tire. Que además el impacto, muchas veces pensamos que es un salto, pero también puede ser un impacto de que te den un golpe. Claro, de hecho, los luchadores de MMA tienen una muy buena densidad mineral ósea, pero también en parte por los golpes que reciben. Vale, es decir, primeros años de vida, que el niño haga de todo, que trepe, que corra, que haga alguna sentadilla, alguna flexión puede hacer, y la especialización lo dejamos para ya etapas más tardías, partiendo de la adolescencia probablemente, ¿no? Sí, sobre todo cuando ya, digamos, tengamos una buena base, a partir de ahí ya nos especializamos. Vale, bien. Ok, mito aclarado. Excepto en los deportes acuáticos. Vale, ¿por qué? Porque el agua, al ser un medio de microgravedad, digamos que quitas una parte muy importante, primero que es la gravedad, y luego los impactos prácticamente son inexistentes. Entonces, claro, hemos visto que deportistas acuáticos tienen unas características óseas que no se corresponden con alguien que entrena 4 o 6 horas al día. Huesos más débiles. Huesos bastante más débiles. Entonces un niño nadador sí debería complementar. Claro, actualmente lo que se hace es que se complementa fuera del agua con ejercicios de salto, impacto y fuerza. ¿El ciclismo? También, digamos, todo lo que es estar en sedentación puede condicionar el desarrollo óseo o cómo se da. El ciclismo se conjugan 2 factores. Una alimentación muchas veces subóptima, es decir, el exceso de entrenamiento muchas veces no está corregido con la alimentación y además suelen pesar muy poco, se juntan todo y se pueden dar afectaciones hormonales. Y después, cuando están sentados, se da una paradoja, que normalmente si analizas la cadera es una densidad mineral ósea muy baja, pero si te vas a la rodilla te das cuenta que la densidad mineral ósea es bastante elevada. Claro, ellos han adaptado su cuerpo. Siempre hay una flexoextensión de rodilla continua. Y claro, y si es un escalador, imagínate, un especialista en subir puertos, pues entonces claro. es diferente. No, pero sí es verdad que los deportes de resistencia también con el sudor se pierden iones, se pierde calcio, se pierde fósforo. Entonces son cuestiones muy específicas. De hecho, son los que también están más relacionados con fracturas por estrés. Claro. Porque juntas todo y además no dejas que el hueso se recomponga adecuadamente. Claro. Ultramaratonianos las fracturas por estrés son súper frecuentes, ¿no? Pero que también se pueden dar en nadadores, también se pueden dar en otros deportistas. Lo que pasa es que siempre adscrita a las zonas concretas que reciben más... Oye, antes has mencionado los astronautas. Sí. ¿En qué tiempo puede un astronauta llegar a tener osteopenia? Una persona sana, fuerte, funcional. Muy rápidamente. Sí. Se pierden a niveles muy, 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 muy veloces. No solo por la microgravedad, sino también porque hay casi una falta de estímulos mecánicos propios. Es decir, claro, te vas moviendo, con lo cual las piernas, las contracciones son casi inexistentes. Entonces se pierde mucha masa muscular, mucha masa ósea. También hay más radiación. Es decir, un medio un poco diferente. Y también nos han servido para algunas teorías ponerlas un poco en cuestión. Por ejemplo, hace algunos años se puso de moda la idea del gravitostato. Es decir, que los huesos de las piernas podían regular la ingesta alimentaria en base al peso que percibieran. Es decir, alguien muy pesado, pues el hueso podía decirle al cerebro, oye, no comas tanto, que igual nos podemos ir de madre. Y se planteó la teoría del gravitostato y se hicieron estudios con gente con chalecos a ver cómo iba. Pero claro, cuando nos enfrentamos a una microgravedad en el espacio, no hay una hiperfagia asociada, con lo cual ya nos da una idea de que el gravitostato de ser no es exactamente por eso. Podría ser más por el estrés de llevar la carga, podría ser más por otros factores que no. Pero sí es verdad que todo eso es prueba-error. Lo que sí nos damos cuenta es que el hueso interviene en muchos más procesos de lo que normalmente le dábamos crédito. ¿Y existe ese set point óseo, al igual que se ha hablado de set point adiposo o muscular? Es decir, si tú por una patología o un encamamiento pierdes 5 kilos de masa ósea, ¿de alguna forma el hueso va a hacer compensaciones para que vuelvas o no? En ese caso nos hemos dado cuenta de que de darse serían muy sutiles. Principalmente de los 2 tejidos que podrían ser intervinientes es el tejido muscular,
principalmente quien más... De hecho, actualmente pensamos que la mayor parte de pérdida de masa ósea en el espacio se produce a partir del tejido muscular, que empieza a emitir una serie de proteínas que hacen que el hueso rápidamente pierda volumen. Con lo cual, es la falta de contracción, la falta de masa muscular la que regularía ese SESPON. Bueno, pero aunque no tengan impacto en el espacio, entrenar fuerza sí pueden, entiendo. Sí, pueden hacer, pero no compensa la microgravedad. Siguen perdiendo. ¿Nuestra especie tiene alguna posibilidad de sobrevivir en un ambiente antigravitatorio? ¿Largo plazo? No sería el medio. Habría que generar gravedad, ¿no? Sí. Lo que pasa es que es verdad que la principal fuerza que regula el hueso no es tanto la gravedad, porque siempre está presente en nuestro día a día, como la falta de contracción mecánica por los músculos. Por ejemplo, eso lo vemos cuando tenemos a alguien encamado que pierde mucha masa ósea en los miembros inferiores, pero por ejemplo en los brazos prácticamente nada porque los seguimos usando. Vale. Con lo cual en un encamamiento no se pierde hueso de las mismas áreas, en la misma forma, y que la contracción muscular es la que regula de dónde se va a perder hueso o no. Vale. En la mujer siempre se habla de osteoporosis en la menopausia, ¿no? Por razones evidentes. Después entraremos. ¿Pero hay alguna connotación especial en el embarazo y la lactancia? Claro, es decir, el hueso del bebé se desarrolla a partir de lo que le ofrece la mamá. Con lo cual, en el embarazo se pierde masa ósea y en la lactancia se pierde mucha masa ósea. Se pierde porque de alguna forma la masa ósea de la madre se claro, utiliza como al dar recurso. lactancia, exactamente. Entonces aquí es muy importante una buena alimentación de la mamá y que haga ejercicio como una contrarresta a esa... O sea, una mamá embarazada sedentaria va a perder masa ósea, simplemente por el hecho de estar embarazada o ser lactante después de él. Sí, el aumento de peso no supone, o ese aumento de carga mecánica por peso no supone una ventaja que evite un poquito de pérdida de masa ósea. De hecho, en la obesidad, por ejemplo, uno pensaría que tendrían que tener una gran densidad mineral ósea por la carga. Está más bien regulada por la masa muscular. Vale, o sea, el feto se está desarrollando, el esqueleto de esa nueva vida requiere minerales. ¿Y de dónde coge los minerales? Del reservorio mineral. Y del reservorio mineral principal. Que es el hueso de la madre. Y si le da lactancia, pues... Claro, y en la lactancia sabemos que tiene una demanda energética elevada. Además, que mucha gente engorda después de quitar el pecho y dice, no entiendo por qué he engordado. Pues porque son 500 a 800 calorías, ¿no? Al día, dependiendo de... Entonces las mujeres que, por ejemplo, han tenido múltiples embarazos y han dado entonces el pecho, pues supone un factor de riesgo muchas veces ignorado o no debidamente planteado para el desarrollo de osteopenia, por lo menos. Claro. Hemos hablado antes de osteoporosis primaria, la que simplemente ocurre por el paso del tiempo, aunque hemos desafiado ese concepto, me parece muy bien. Y después está la secundaria, ¿no? Que es la que ocurre debido a otro problema de salud. ¿Qué causas de osteoporosis secundarias conoces? Normalmente las secundarias pueden ser cuestiones como un encamamiento prolongado o un accidente que te haya llevado también a un contexto en donde haya cirugía, no solo encamamiento, sino gran inflamación, gran afectación inmune, o ya enfermedades que se pueden relacionar con una pérdida de masa ósea, como puede ser un hipertiroidismo, ¿no? Sí, o tanto tiroidismo, un hipertiroidismo como un hiperparatiroidismo, o por ejemplo fármacos. Fármacos, cuéntanos. Como, por ejemplo, los glucocorticoides en asmáticos, pues antiguamente se les daba una dosis muy elevada de corticosterona y nos damos cuenta, o también pueden, dentro de las enfermedades, puede haber enfermedades malasortivas, no tienen que ver con las hormonales. Por ejemplo, la celiaquía, al verse afectada al intestino, pues hay que tener cuidado porque la absorción de calcio se puede ver muy comprometida. O, por ejemplo, una enfermedad renal, también por el metabolismo de la vitamina D o hepática. Es decir, o el déficit de vitamina D muy acusado, simplemente. O también aspectos nutricionales, como una mala alimentación, y luego exógenos, como es el alcohol y el tabaco, que son dosis dependientes en su impacto negativo en cuanto a... Ahora hablaremos del papel de los tóxicos. El hipogonadismo. Sí, bueno, todo lo que son causas hormonales en que alguna hormona se sube mucho o baja puede tener impacto en el hueso. Vale. Bueno, pues vamos a entrar en los enemigos del hueso en nuestro
contexto occidental. Lo primero es que quiero volver a incidir en el hecho de ¿tenemos que normalizar la osteopenia y osteoporosis con 70 y 80 años? No. No, No son mucho estados antes. normofisiológicos. Es decir, no es algo que ocurra por tener cierta edad. Perfecto. Es que me parece uno de los puntos esenciales. Aunque hay que decir, y eso es importante, que entre un 60 y un 70% de la densidad mineral ósea depende de la genética. 60 y 70. Es muy elevado. Es decir, hay gente que por X motivo no va a llegar a un pico de densidad mineral ósea que no tiene nada que ver con sus hábitos de vida, sino porque simplemente no responde de la misma forma, sea nutricional, sea estímulos mecánicos, sea a la hora de conformar el colágeno. Y no estoy hablando de enfermedades como puede ser un síndrome de Herdalo, que es una colagenopatía. No, estoy hablando de que simplemente a nivel genético no llega. Puede ser algo que no lo convierta en un contexto patológico. Por ejemplo, no desarrollo un pico tan alto, pero me puedo mantener a lo largo de mi vida y a lo mejor llego con osteopenia, pero no desarrollo osteoporosis. Y entonces en ese caso, pues habría que considerarlo, que también hay mucha gente que se puede autoinculpar y decir mea culpa porque... No, la genética en el hueso juega un papel muy importante. Vale. Muy importante. Voy a ir mencionando enemigos del hueso y a mí me encantan los mecanismos. Quiero que nos expliquen los mecanismos por los cuales ese factor es negativo para el desarrollo óseo o el mantenimiento. El sedentarismo todo el mundo conoce que es una de las principales causas, pero ¿por qué? Cuéntanos qué ocurre en el músculo de una persona sedentaria, una persona que pues, en el día a día va a comprar el pan, va a hacer la compra, pero no hace otra cosa. El cuerpo se adapta a los estímulos externos e internos que va gestionando. Si una persona no empieza a darle el estímulo mecánico, estímulos físicos adecuados, porque no los quiere implementar en su día a día o no puede, pues tejidos mecanosensibles como el hueso y el músculo se van a ver deteriorados. Es decir, si yo quiero una buena densidad mineral ósea, pero hace 10 años que no salto o que no corro siquiera, pues obviamente es como contraintuitivo el pensar que el hueso se va a mantener y el músculo a ese nivel, que consumen energía, tienen una serie de funciones, pues las bajan y se adaptan. De hecho, por ejemplo, el músculo y el hueso emiten factores endocrinos, emiten hormonas que interactúan con el resto del organismo. No tiene nada que ver esa función endocrina cuando es una persona activa que cuando es una persona sedentaria. De hecho, cuando es una persona sedentaria, los factores endocrinos que se emiten por el músculo y el hueso no son positivos. De hecho, tienen un efecto más bien negativo en el metabolismo. Efecto más catabólico, a lo mejor. Claro, de hecho, por ejemplo, el conjunto de factores que emite el músculo esquelético se llaman mioquinas. Pues ya se han acuñado mioquinas del sedentarismo, como la miostatina, que es un inhibidor del desarrollo muscular, pero que hemos dado cuenta que también regula el desarrollo óseo y también regula el metabolismo energético. Hace que se acumule más grasa. Más ejercicio, menos miostatina. Por ejemplo, y menos otras mioquinas y otras osteoquinas, en este caso, que es como se llaman, que se relacionan con peor metabolismo, peor función en otros ejes. Es como lo que hemos hablado antes de lucha-huida. Si yo no tengo unos huesos fuertes, mi respuesta a la lucha-huida no puede ser muy exacerbada, porque podría correr el riesgo de partirme. Claro, tiene sentido. Entonces, digamos que todo se regula a lo que tú le vas añadiendo al cuerpo. Para mí un error muy importante es considerar o que tendemos a sobrevalorar los inputs nutricionales, ¿no? Una persona pues, tiende a pensar que para tener huesos fuertes tiene que tomar calcio suficientemente y ya está, es como un mensaje que está... Sin embargo, en la biología hay muchas señales que no son nutricionales. El movimiento también es una señal en el hueso, o la luz es una señal en los ritmos circadianos, que son señales como más intangibles, pero que al final la biología no solo entiende de calcio o de vitamina D o de carbohidratos, sino también de estímulo mecánico. Es que es un órgano, tú lo has dicho, mecano-sensible. Digamos que el alimento del hueso también es el movimiento, ¿no? No, y del músculo. De hecho, el miocito, que es la célula muscular, y el osteocito, en este caso, dentro del hueso, son los principales mecanosensores de nuestro cuerpo. Es decir, ellos se regulan su vida hasta el punto de que,
por ejemplo, los osteocitos, si dejan de recibir estímulos mecánicos, se mueren. Ujú. Y perdemos esa red dendrítica De hueso. que permite en el hueso, ¿no? Ese sistema canalicular que permite mandar las señales mecánicas de un sitio a otro. De hecho, un problema cuando somos sedentarios es que vamos perdiendo osteocitos y, claro, las señales mecánicas empiezan a ser ineficientes. Lo que antes nos permitía una buena respuesta, ahora es peor y necesitamos estímulos más grandes. Se da lo que se llama una pérdida de mecanosensibilidad. Es como una resistencia anabólica. Claro, andar podría ser interesante a una edad, pero a cierta edad ya no es un estímulo mecánico suficiente. Necesitamos aportarle un extra. Con lo cual, aunque parezca contraintuitivo, si alguien tiene poca masa ósea, decirle no se mueva es fragilizarlo más. Lo que tenemos que decirle, no, al revés, te tienes que mover más que antes, Claro. porque si no, no vas a mejorar nada. Sí, es un poco el concepto análogo a la resistencia anabólica en el músculo, ¿no? De que cada vez necesitamos estímulos anabólicos más elevados para mantener un mismo anabolismo. En el hueso pasaría un poco así. Y sabemos que es dependiente no de la edad. La resistencia anabólica a nivel muscular en atletas mayores no se produce. No existe. Igual que esto no ocurre tampoco en atletas másteres, vemos sus osteocitos y decimos, es que funcionan genial. Entonces, no tiene nada que ver, son escenarios totalmente disímiles. Por eso hablamos de que no son escenarios normofisiológicos, son adaptaciones negativas. Claro. A un escenario que no se debería dar. De hecho, genéticamente no tenemos ningún gen que se haya desarrollado para el sedentarismo. Claro. Es decir, que no envíe señales positivas en ello. Claro, tiene sentido. Los corticoides. También la gran parte del público sabe que corticoide igual poco hueso, cuando se prolonga en el tiempo y a dosis suficiente, evidentemente. ¿Pero por qué? ¿Qué efecto en sí mismo, a nivel de mecanismo, tiene los corticoides en el hueso? Claro, esto también es muy interesante porque relaciona el papel inmunológico que tiene el hueso. Normalmente sabemos que cuando estamos enfrentándonos a una infección, por ejemplo una infección vírica, pues digamos que el metabolismo energético se redistribuye haciendo que parte de la energía vaya a las células inmunes para que puedan enfrentarse a este desafío, ¿no? En este caso vamos a hablar de un virus. Pero es que el hueso también aporta a ese escenario. Por ejemplo, las células inmunes también necesitan calcio, magnesio, fósforo, agentes inmunomoduladores, con lo cual la inflamación hace que la hormona paratiroidea, su umbral de calcio, sea un poquito más bajo y reaccione antes para permitir que se libere calcio, fósforo, se deriven esos iones del hueso. Con lo cual, en un contexto de inflamación, el hueso se ve muy afectado. Los glucocorticoides son antiinflamatorios, Claro. como lo sabemos, pero en el fondo están actuando de igual forma, es decir, generar un mecanismo que ayude a controlar la inflamación. Las células inmunes no quieren inflamarse, lo que quieren es acabar con aquello que las obliga a actuar. Y el glucocorticoide es una señal de parar, con lo cual también interviene en el hueso de forma regulando todo ese metabolismo y en el largo plazo, no en el corto, tiene un efecto totalmente catabólico. Pasa lo mismo como la hormona paratiroidea, que en dosis baja y de forma intermitente es anabólica, mientras que en dosis altas y crónicas, Saca calcio del hueso y... pues el estrés, poco estrés, es genial, porque el hueso se obliga a reaccionar al mismo. Estrés crónico es muy negativo para el hueso, para los glucocorticoides. El problema es que ofrecen un escenario muy alto y crónico, Claro. con lo cual destruyen todo el papel inmunológico del hueso y también afectan a cómo funciona. En una persona con obesidad podríamos pensar que la mayor carga que tiene que soportar el hueso por el tejido adiposo expandido fortalecería ese hueso. ¿Pero es realmente así? ¿Una persona con obesidad tiene más densidad mineral ósea? Nos damos cuenta de que sí y no. Es decir, mayor peso corporal se suele asociar a mayor densidad mineral ósea, pero está muy, muy relacionado con la masa muscular. Normalmente las personas que pesan más, digamos que al moverse, entrenan, por decirlo así, su musculatura y la hacen crecer un poquito para adaptarse a esos desafíos mecánicos del día a día. Pero claro, la obesidad se da una pequeña paradoja que en los huesos que soportan carga sí vemos que hay un mayor desarrollo óseo, y esto puede confundir en una densitometría, pero si analizamos el húmero, nos damos cuenta de que no se acerca ni remotamente
a la realidad fisiológica que... O sea, en cabeza de fémur, acetábulo y todo eso. Claro, haber... podría haber mayor, sobre todo si una persona activa, podría haber mucha densidad mineral ósea, pero si te vas al húmero, a menos que sea una persona que entrene, no hay una correlación, ya se pierde esa correlación entre mayor peso, mayor desarrollo óseo, porque esos huesos no están enfrentados a una carga mecánica. Pasa lo mismo con las enfermedades reumatoides, como la artritis reumatoide, que muchas veces hablábamos de que podían doler las rodillas o las caderas por el sobrepeso, pero claro, uno mira las muñecas y dice, bueno, las muñecas no van por la carga mecánica, es por la inflamación, es por otra serie de factores. Pues esto igual, si tú haces una densitometría, dar una idea equivocada de cómo está el conjunto del hueso, de todo el sistema óseo, porque estás mirando huesos de carga además. Claro, son los más importantes porque partirse la cadera no es lo mismo que partirse un húmero. Entonces, la pérdida de funcionalidad que supone una cadera y dependencia que llevaría... O la columna lumbar, ¿no? La columna lumbar no lleva. Entonces, claro, las densitometrías se hacen en zonas muy concretas. También es verdad, por ejemplo, las fracturas osteoporóticas se dan en aquellas zonas que hay más hueso cortical. Perdón, hueso trabecular. Claro. Porque hay mayor intercambio. Entonces, digamos que todo va de la mano. El hueso se ajusta, se acomoda y todo va en un... Tenemos que pensarlo de una forma más integrada de cómo funciona el cuerpo realmente. Sabemos que en obesidad, pasado una cantidad o un porcentaje de masa grasa, aparece la grasa visceral y aparece la grasa ectópica, ¿no? Grasa que infiltra a otros órganos y hay en el corazón, en el pericardio, en el riñón, en el hígado graso. ¿Hay grasa ectópica en el hueso? Bueno, el problema quizá que tenemos con lo de ectópico u ortotópico, digamos que ortotópico sería lo funcional, lo homeostático, y ectópico es algo anómalo, es que el hueso sí tiene grasa de base. De hecho, cuando hablamos de médula ósea, hablamos de médula ósea roja, y nos referimos a la hematopoyética, es decir, la que produce las células de la sangre inmune, y hablamos de médula ósea amarilla o tejido adiposo óseo. Cuando nacemos, por ejemplo, nuestra médula ósea es eminentemente roja y luego se va amarillando, es decir, se va llenando de tejido adiposo. Al principio pensamos que este tejido adiposo óseo era un material de relleno, es decir, que no cumplía una función realmente importante o no se la dábamos. Y además nos damos cuenta que la osteoporosis estaba muy relacionada con mayor acúmulo del tejido adiposo óseo, hasta el punto de que se habló de que la osteoporosis podría ser una obesidad del hueso, porque nos damos cuenta de que se perdían trabéculas y esas trabéculas se iban rellenando, o el espacio de grasa. Claro, lo que pasa es que el tejido adiposo óseo es contraintuitivo. ¿En qué me baso para decir esto? Cuando hacemos una restricción calórica, perdemos grasa de todos los depósitos grasos del cuerpo, pero podemos aumentar la del tejido adiposo óseo. ¿Y eso? Por ejemplo, en la anorexia nerviosa nos damos cuenta de que hay un aumento de tejido adiposo óseo. Claro, actualmente no tenemos muy claro exactamente por qué, pero pensamos que cuando se da una restricción calórica y se pierde hueso, el tejido adiposo óseo se empieza a acumular para luego, cuando se den unas condiciones positivas, tener una suerte de energía extra para permitir el desarrollo óseo. Es decir, que no cojas energía de ningún otro lado. Quédate con la local. Quédate con la local para crecer yo. Y también es una fuente muy importante de una hormona que llamamos adiponectina, que es la hormona que más sensibiliza a la insulina en todo el cuerpo. De hecho, aunque hay divergencias con modelos animales de estudio, nos damos cuenta que el hueso es una fuente muy importante de adiponectina. Claro, no es tanto el volumen de masa ósea en relación a la grasa con el resto del cuerpo. Es decir, subcutáneo tenemos un 80% de grasa subcutánea, mientras que el hueso estaríamos hablando de un 5 o un 10% de masa grasa. No puede emitir la misma cantidad que el tejido por volumen. Pero es una cuestión de volumen. Nos damos cuenta que es muy importante. Y también la adiponectina sabemos que regula la ingesta alimentaria. Es decir, que es como que favorecería el que tú engordaras, y mientras tú engordas y te recuperas, yo como grasa local hago que el hueso se recupere y también doy energía a todos los procesos hematopoyéticos. Empieza a mejorar la función inmune, que se ha perdido un poco con esta restricción calórica. O sea que en cierta medida es importante que haya algo de grasa dentro del hueso, en este caso la médula ósea, pero un exceso de esa grasa no sabemos muy bien si es positivo o si no. Sabemos que se va aumentando con la edad,
Pero vemos cuando analizamos otra vez atletas másteres y otros perfiles, nos damos cuenta de que no se debería acumular tanto. También hay huesos que se acumulan más y huesos que se acumulan menos, por ejemplo las costillas apenas, igual que sabemos que la importancia que tienen para esa función hematopoyética que se mantiene en roja. Aquí, paradójicamente, por ejemplo, el tabaco hace que aumente la médula ósea roja. ¿Ah, sí? Claro, bueno, por la pérdida de oxígeno, el aumento de la eritropoyesis, ¿no? Y sabemos que esto afecta a la función inmune y también, en cierta medida, aunque hay pocos trabajos, también afecta al tejido adiposo óseo, cómo se comporta, que empieza a comportarse mal. El tabaco hace que se comporte mal. Vale. Sí, es decir, que cumple una serie de funciones fisiológicas, pero en cierto nivel. Y dietas muy agresivas, es decir, el famoso déficit calórico, ¿cómo afecta al hueso? Mientras más agresiva sea la restricción calórica, más rápidamente vas a perder masa ósea. Vale. Es decir, no es lo mismo hacer una restricción calórica de un 20% que de un 65 o 70%. Es decir, la pérdida de masa ósea es proporcional no a la pérdida de peso, en este caso solamente, sino a la gravosidad de la restricción calórica. Un argumento muy en contra de hacer dietas muy agresivas de pérdida extrema de peso, ¿no? Hacer dietas de 1.000-1.200 calorías, aunque en algunos contextos hay que hacerlas porque peligra la vida de un paciente, pero para la mayoría del público es una vía para perder no solo huesos, sino también mucho músculo en poco tiempo. Lo que pasa es que, por ejemplo, hemos visto algunos trabajos que el hueso se puede seguir perdiendo incluso después de haber hecho la restricción calórica o incluso empezar a engordar. Porque todos esos procesos son a muy largo plazo. Es decir, tú todavía estás en el proceso de destrucción ósea. No claro, digamos que el hueso, el proceso de... lo que hemos dicho, va a ralentir un poco, va por detrás, ¿no? Entonces, imaginar la importancia, si hablamos de músculo siempre y decimos que, ojo con perder músculo, que cuesta mucho ganarlo, cuesta esfuerzo y tiempo, pero en el hueso esto es todavía más así, ¿no? Porque cuesta muchísimo más tiempo y aparte, ganar lo que el músculo incluso. Cuando se recupera el peso, normalmente se ha perdido un poquito de masa muscular y fuerza, con lo cual la realidad mecánica ya también está un poco a la baja. Con lo cual, aunque quisieras recuperar hueso, no llegarías a los niveles de antes. Llegarías a los niveles en los que tú ahora mismo estás en ese contexto de fuerza. ¿Por qué la amenorrea en una chica de 25 años pues es negativa para el hueso? Aparte de que está en una época vital, hasta llegar a la treintena, que es cuando alcanzamos la máxima masa ósea, pues digamos que los estrógenos tienen un papel regulador en el hueso importantísimo. Hasta el punto de que, por ejemplo, yo he hablado de que los osteocitos son capaces de sentir todas esas fuerzas mecánicas y actuar en consecuencia. Y decir, tú quita de aquí, tú pon aquí, y no solo ponlo aquí, sino aquí y de esta forma. Y tú quitas de aquí y de esta forma. Eso es lo que llamamos un remodelado óseo dirigido. Como directores de orquesta. Pero también se puede dar lo que llamamos un remodelado óseo no dirigido, por una inflamación, por una enfermedad, que es que el cuerpo necesita calcio y de donde haya, dámelo. No he dicho por tensiones mecánicas una zona concreta, sino dame material que lo necesito. Los estrógenos regulan la capacidad de sensar la carga mecánica de los osteocitos y ayudan a que sigan vivos. Si se pierden estrógenos, hace que muchos osteocitos se mueran y aparte los que quedan no sienten las señales mecánicas de la misma forma. Igual que la inflamación hace que las señales mecánicas no se perciban de la misma forma. Con lo cual los osteocitos sí responden a las señales mecánicas, pero por otro lado los factores hormonales e inmunológicos pueden afectar a cómo funcionan los osteocitos en esa función. Así que cuando se llega al estado perimenopáusico o tener afectaciones hormonales antes de esta etapa, va a tener efectos muy negativos en el hueso. Precisamente porque hacemos, y no solo los osteocitos, sino también los osteoblastos, los osteoclastos, es decir, desregula. Digamos que los estrógenos son antiinflamatorios. Sí. Entonces, digamos que los osteoclastos están muy dirigidos por señales inflamatorias. Sí, antes hemos dicho que, Walter, que la osteoporosis no es una realidad normofisiológica. Pero vamos a ceñirnos en la mujer. Y enlazando con esto último que te he preguntado de estrógeno, sí es una realidad fisiológica el hecho de que la mujer, en torno a los 45 o 50 años,
pues pierde su carga ovárica de óvulos, deja de ovular y los ovarios se paran y se dejan de producir estrógeno, o se producen mínimamente estrógeno. Entonces, ¿cómo casa esto con el hecho? Porque tú has dicho que los estrógenos son fundamentales para la vida del osteocito y para mantener la densidad mineral ósea. En la mujer sí que tendría, o nos acercaríamos más al hecho de que la osteoporosis sea una parte fisiológica de la vida de la mujer, ¿o no? No. Es verdad que ellas van a tener más incidencia, aunque también la estamos viendo en hombres, ojo, que muchas veces es una enfermedad muy silente en hombres. Y de hecho es una de las pocas enfermedades que está infrainvestigada en hombres, cuando normalmente el modelo de investigación es el hombre, porque no tiene ciclo menstrual y esto se supone que afecta a los estudios, aunque claro, si no los hace, pues no sabes lo que ocurre, ¿no? No, las mujeres sí es verdad que podrían tener más tendencia a desarrollar osteopenia, pero no osteoporosis. Una chica físicamente activa a lo largo de toda su vida, tanto en sociedades de cazadores recolectores como en atletas másteres, nos damos cuenta que no tienen ese incluso tipo de posmenopausia. Incluso por menopausia, obviamente. Estamos hablando de gente de 70 años, 80 años, atletas ya de una edad muy avanzada, no tienen problemas. Claro, también depende de la cantidad de hijos que hayan tenido, de si han dado o no lactancia materna, cómo han sido esos embarazos. Esto también podría condicionar el hecho. Es verdad que, por ejemplo, en sociedades cazadores-recolectores hay muchos menos hijos. Es decir, digamos que los embarazos son mucho más espaciados y se tienen menos hijos. Y esto también, a la hora de hacer una comparación con sociedades industrializadas, hay que tener cuidado, porque no es lo mismo una mujer que tiene 7 hijos que una mujer que tiene 2. Entonces es diferente. También es verdad que la lactancia materna en sociedades no industrializadas se prolonga muchísimo en el tiempo. No igual por cuestiones laborales o culturales, sí. No se puede hacer. Pero es verdad que las mujeres, igual que los hombres, no son estados normofisiológicos en ningún caso. Se podría dar, pero en edades muy avanzadas y normalmente, como hemos dicho, la osteoporosis primaria es un concepto actualmente muy esquivo. El alcohol y el hueso, alguien que sea muy fumador y beba alcohol con frecuencia. Pues sabemos que hay una relación dosis dependiente negativa, en este caso, con la densidad mineral ósea. A mayor consumo de alcohol y mayor consumo de tabaco, menor densidad mineral ósea de forma dosis dependiente. ¿Por el estrés oxidativo? ¿Por el exceso de cortisol? ¿Por qué? Por todo. De hecho, es que hay muchos mecanismos, ¿sabes? Incluso afectas a la función hepática, afectas a la función renal, es decir, estás alterando todo el equilibrio orgánico, con lo cual vale. a afectar. ¿Y la hiperglucemia? ¿Cómo afecta al hueso? Bueno, aquí se da un contexto un poco particular. Sabemos que la insulina es una hormona osteoanabólica. Es muy importante para el desarrollo óseo. Muy, muy, muy importante. Y que la glucosa es un material energético también muy importante para el hueso, con lo cual tener equilibrado la insulina y la glucosa genera un entorno osteoanabólico. Por ejemplo, en modelos animales nos damos cuenta que las dietas cetogénicas tienen un impacto deletéreo en el hueso. En niños con epilepsia refractaria, que no responden bien a la farmacología y que se les hace una intervención cetogénica, vemos que su desarrollo óseo es bastante inferior a lo que se supondría, aunque también puede haber otros factores que condicionen, como mayor sedentarismo, otra serie de momentos. Y en humanos, en estudios hechos en atletas principalmente, nos damos cuenta que este tipo de intervenciones en los marcadores de remodelado óseo tienen un impacto negativo. Sumando todo, nos da pie a pensar que potencialmente este tipo de intervención no es la más idónea para el hueso. Y estoy hablando de aquellos contentos en los que no se pierde peso. Claro. Ojo, porque si hay una pérdida de peso ya hay un factor de confusión como una casa de grande y no sabrías muy bien determinar de dónde vienen las cosas. Pero es verdad que necesitamos investigarlo más. En la diabetes tipo 2 nos damos cuenta de que esa hiperinsulinemia mantenida durante años antes del desarrollo franco de la enfermedad, en que ya sí hay una caída de insulina, pues quizá explique por qué esa densidad mineral ósea mayor.
pero poco funcional porque realmente Claro, hablamos no, de que tiene mayor riesgo nada de fractura. funciona. De hecho, claro, digamos que el remodelado óseo es un sistema acoplado en el que yo destruyo y creo. Si yo creo y apenas destruyo, empiezo a acumular fracturas por estrés, estoy generando desestructuraciones a la hora de cómo percibir la carga mecánica y amoldarse a la misma. Es decir, creo un hueso que sí, tiene más densidad mineral ósea, pero es mucho menos efectivo. Y también la glucemia muy elevada genera lo que se llaman especies fetales de dilatación avanzada, Sí. que lo que hacen es que altera primero cómo se conforma el colágeno y cómo se relaciona o cómo se deposita ese mineral en esa base de colágeno, en esa base orgánica, haciendo que el hueso sea, por decirlo así, un poco más rígido. Pierde parte de esa capacidad de elasticidad, con lo cual, mientras que un hueso normal sería un poco más bambú y no se partiría, el hueso de un diabético tipo 2, de una persona con diabetes tipo 2, pues tendría... como duro y rígido, poco maleable. Sería poco maleable y tendría más riesgo de fractura, también afecta mucho a la vascularización, porque se pierde... los vasos sanguíneos se ven muy afectados y además sabemos que el remodelado óseo depende mucho de una buena función vascular, hasta el punto de que, por ejemplo, los osteocitos perciben la carga mecánica gracias al líquido intersticial, que digamos que el hueso no es un material seco, de hecho está muy vascularizado y se lleva hasta un 15 o un 20% del gasto cardíaco en reposo, que no es menor. El hueso un 15-20%. Hombre, también es lógico pensando que si viene mucho. No, y viene la sangre de ahí, pues claro. digamos que tiene que haber. Entonces, el líquido intersticial, cuando yo golpeo o genero una fuerza mecánica, digamos que afecta al ritmo del mismo de un lado a otro. Pues esto es sensado por los osteocitos y claro, si yo empiezo a afectar a la vasculatura, deja de haber tanto líquido intersticial y hago que los osteocitos aparte no puedan percibir de la misma forma la carga mecánica. De hecho, la hipertensión, hasta hace poco no teníamos muy claro qué relación tenía con la osteoporosis, pero parecía haber un poquito más de incidencia y seguramente venga un poco por este tema. Incluso se ha visto que la osteoporosis se relaciona con un aumento de la tensión vascular intraósea. De la tensión vascular, claro. Vale. ¿Qué relación tienen el músculo y el hueso? ¿Cómo se comunican? Pues se comunican primero físicamente, porque claro, para yo generar el movimiento hago un juego de palanca en el que tengo los huesos y los músculos tirando de los mismos. Y aparte se van mandando mensajes, estos SMS moleculares, entre unos y otros, haciendo que tengan una fluidez comunicativa muy, muy elevada. De hecho, son de los tejidos que más comunicación tienen entre ellos. Por eso ya no nos sorprende que lo que mejore uno, mejore el otro, lo que afecte a uno puede afectar al otro y haya una comunicación tan abierta entre tejidos, porque es que son fundamentales para el movimiento. Y de ahí el aunarlos en la condición osteosarcopenia, ¿no? Bien, vamos a entrar en intervenciones para mejorar y optimizar el hueso. La principal, con diferencia, ejercicio físico. ¿Qué ejercicios mejoran el hueso? Háblanos del famoso ejercicio de impacto. Bueno, digamos que es someter al hueso a cargas mecánicas. En sí mismo no podríamos hablar de un ejercicio físico para la osteoporosis, igual que no podemos hablar de un ejercicio físico para la obesidad, la diabetes. Digamos que podemos organizar los estímulos de tal forma que favorezcan, pero sin olvidar el resto, me refiero. Ya que sabemos que la función vascular es tan importante para el hueso, el ejercicio aeróbico es muy interesante. Claro. Aunque no tenga esas características que propiamente mejoren esa mecanosensibilidad o esa mecanoseñalización, pero sí indirectamente van a mejorar que funcione bien. Entonces, digamos que el ejercicio físico, tanto el aeróbico como el de fuerza, tienen su sentido en el hueso. Pero principalmente las señales mecánicas más potentes las va a dar lo que es el impacto, sea un salto o golpear un saco de boxeo o que te den un impacto, aunque claro, esto siempre... Tampoco vamos a aconsejar que se den de hostia. No. Y también el enfrentarte a mayores cargas mecánicas. Por ejemplo, el ejercicio de fuerza, enfrentarte a cargas mecánicas. Lo que pasa es que sabemos que, digamos que para que toda esta suerte de señales mecánicas se conviertan en ejercicio físico, tiene que tener unas características para mejorar el hueso. La primera es riqueza de estímulos.
Es decir, No solo un si ejercicio. yo digo, voy a saltar a la comba todos los días 10 minutos. Sí. Tú dices, sí, tendría esas características de impacto, pero pierde riqueza de estímulo. Es mejor una escalera de agilidad, por ejemplo. Porque ganaría densidad mineral ósea siempre De en una los mismos forma muy sitios. específica y muy concreta. Con lo cual, si dices, pues ahora quiero saltar hacia adelante, pues eso no lo has entrenado. O subir un step, o bajar escaleras, O las escaleras de agilidad, Sí. de salto, pongo una aquel level, salto a la aquel level, son increíbles para ese sentido. Mucho más interesante, además, a la hora de trabajar la coordinación, de trabajar otros elementos, son más interesantes. ¿Qué hace ganar más hueso? ¿El impacto o el entrenamiento de fuerza? Digamos que, claro, el impacto, digamos que hay un umbral de adaptación. El impacto tienes que controlarlo porque te puedes colar y puedes empezar a poner las bases para una fractura por estrés, o simplemente llega un punto en que no vas a mejorar nada. Por ejemplo, saltar 10 minutos está bien, saltar una hora no tiene sentido. A la comba, por ejemplo. Digamos que el hueso también responde bien a cargas dinámicas, no estáticas. Los ejercicios isométricos no parece que funcionen muy bien. Claro está que las características de un impacto no es lo mismo que entrenar. Por ejemplo, una sentadilla. No es lo mismo saltar que una sentadilla. Mientras que el impacto, sobre todo lo que mejora, porque las cargas mecánicas se transmiten como una onda hacia arriba, Sí. lo que hace, sobre todo, mejora las partes proximales y distas del hueso, es decir, donde empieza y donde acaba. Pero el entrenamiento de fuerza, sobre todo, ejerce, si tú lo haces controlado y bien, mucha tensión a nivel medial del hueso. Más la diáfise. Con lo cual, son dos estímulos que no deberían ir aislados, sino deberían integrarse y hacer algo complementario. Vale, o sea que más énfasis en epífisis, en partes distales, partes Sí. acras, el impacto, como saltos, por ejemplo, y más impacto en diáfisis o partes mediales del hueso, entrenamiento de fuerza, esa distinción. Aunque, digamos Sí, que... aunque se- ambos impactan en ambos, pero bueno, y una sobre buena... todo darle riqueza de estímulo. Es decir, por ejemplo, la gente que hace halterofilia tiene una muy buena densidad mineral ósea, pero después no la tiene tan alta cuando la comparas con otros deportistas que tienen una riqueza de movimiento mucho mayor. A lo mejor, por ejemplo, un futbolista puede tener una cadera con mayor densidad mineral ósea con un halterófilo. Sí, incluso Sí. aunque el Claro. halterófilo mueva más carga. Claro, él mueve muchas más cargas y por ahí gana por factor mecánico, pero la riqueza de estímulos que ofrece son muy guiados y muy constantes. Ya, clean and jerk y snatch. En cambio, el futbolista, por ejemplo, tiene Sí, cambios una- de ritmo, cambios de muy, velocidad, muy, muy- saltos en diferentes también planos del espacio. sus impactos. Los impactos también, Eso ya. cabezazos, sí. Bien, muy interesante. Claro, aquí surge la siguiente problemática, sobre todo en personas de determinada edad. Les aconsejan hacer ejercicio de impacto, subir un cajón, saltar un step de 15 Bueno, impacto centímetros. no tiene que ser salto. También puede ser, por ejemplo, bajar un escalón un poquito más duro. Genera algo de impacto. Genera impacto. Vale. Incluso en gente con cadera, el hecho de intentar como hacer un salto en la silla. en la silla funciona. Claro, pero esto al final, una de las objeciones más importantes son las condropatías, ¿no? O me duelen las articulaciones, tengo condropatía, tengo artrosis o artritis. Pero bueno, la artrosis es la más frecuente. ¿Qué hacemos con estas personas? Una persona con dolor articular. La masa muscular va a disipar en gran medida las cargas mecánicas a las que se somete el hueso por sí solo. Es decir, antes pensamos que cuando saltamos era muy importante ese impacto y poco importancia la contracción muscular que se producía como reflejo. Y ahora nos damos cuenta de que esa contracción muscular como reflejo es súper importante para la correcta disipación de fuerzas de esa carga mecánica. Con lo cual, la gente que le duele la rodilla debería plantearse qué puede hacer para que mis rodillas sufran menos. Pues mejora la masa muscular. Entrena fuerza. Empieza por fuerza. Incluso nos damos cuenta que entrenamiento de saltabilidad cuando toca mejora también. Es decir, que esas ideas de tengo la rodilla mala, no, vamos a empezar a hacerlo con cabeza. Claro, es que tienes dos opciones. Empezar a hacer algo y mejorar aunque lleve tiempo, o no hacer nada y seguir empeorando. Son los dos caminos que hay. Vale, haciendo un poco de recap, ¿qué variables sí o sí tiene que cumplir un programa de entrenamiento para alguien que quiera optimizar su hueso? Hemos dicho riqueza de movimiento. ¿Qué más? Sobre todo que sean movimientos dinámicos,
y rápido. Eso es interesante porque incluso cuando hacemos un press de banca rápido, hay como un pequeño saltito de la barra que Sí. nos damos cuenta que es mejor que hacerlo más lento y controlado, en el sentido. Tiene como un plus de mejora. Ahora hemos analizado el entrenamiento basado en la velocidad y nos hemos dado cuenta que tiene como un pequeño plus, quizá por eso. Y porque las contracciones musculares también son más rápidas y producen decir, una señal. Hacer la contracción... O sea, Bajada lenta, subida muy rápida. La contracción concéntrica a la máxima intención de velocidad Sí, y la sí. excéntrica más controlada. Más controlada. Eso es más interesante también. También para el hueso. Tanto para el tejido muscular Porque como para el hablamos, hueso. es realmente Sí, sí. la recomendación en sarcopenia, Sí, que sí, esto Felipe Isidro siempre nos lo dice. Máxima velocidad intencional de movimiento. Claro, el componente neural va a ser bueno también para los dos. Qué bueno, qué bueno. Que no, es que claro, no tengo que pensar que no es entrenamiento para el hueso, es entrenamiento. Lo que pasa es que vamos a mejorar el hueso, pero también vamos a mejorar otras estructuras. Claro. De hecho, hacer entrenamiento de saltabilidad, por ejemplo, una coordinación de una escalera, es que claro, tú dices, lo hago por el hueso, pero es que vas a tener muchos plus más allá del hueso. Es que trabajar la coordinación es muy importante. Y si solo haces pesas tipo Wader, es que clásicamente, digamos, como ese aspecto lo estás dejando bastante de lado. Vale, queda bastante claro en cuanto a ejercicio físico. Hablando de micronutrientes, ¿cuáles son los más importantes que hay que cubrir, la RDA o la cantidad diaria recomendada, para tener un hueso óptimo? Pues bueno, el calcio, se habla de un umbral, 1000 miligramos antes de la tercera edad, 1200 después, vitamina D, en este caso, mayor exposición al sol cuando toca y se puede biosintetizar y si hay alguna afectación, pues en todo caso suplementar. Vitamina D por la absorción de calcio, ¿no? Bueno, por todo, tanto cómo modula el hueso en sí mismo y cómo modula la absorción de fósforo y de calcio, por ejemplo, a nivel intestinal. Después magnesio, que es muy importante, no solo por el papel que tiene propiamente del hueso, sino también la propia vitamina D, que va a hacer que la síntesis, biosíntesis propia de vitamina D sea a partir del mejor. colesterol, bueno, sea mejor o por lo menos se dé. Eso ocurra, ¿no? Ocurra, ¿no? De hecho, eso es muy importante si tenemos a alguien con una afectación hepática o renal, Sí. pues tenerlo también como muy claro de que, vamos a ver cómo está el hueso, no vaya a ser que la... Y al margen de la activación de la 1,25 de hidroxivitamina D, ¿qué papel cumple además el magnesio en el hueso? Es que regula la función de muchas células, no solo inmunes, sino también de propias células óseas, de los osteocitos, entonces, digamos cómo va de la mano. Vale. Es todo... es como, por ejemplo, se almacenan factores de crecimiento en el hueso, pero es que cuando se liberan también regulan el papel de las propias células óseas, que es como que todo tiene un sentido más allá, no solo local, sino también sistémico. En el sistémico. La vitamina K2 también es muy importante para la función de esa homeostasis fosfocálcica. Después, las proteínas, que aunque siempre han tenido muy mala fama con respecto al hueso, el colágeno son proteínas, al fin y al cabo, ¿sabes? Son 3 aminoácidos. ¿Una dieta muy etcétera. hiperproteica es deleteria para el hueso? Podría serlo, pero sobre todo porque algo muy proteico quiere decir que hay otras cosas que no se están comiendo en la misma cantidad. Sobre todo por el déficit... normalmente una dieta muy proteica tiene menos carbohidratos y menos energía muchas veces. Sí, y actualmente también nos damos cuenta de que el papel de la microbiota intestinal, tanto en el mantenimiento de la masa muscular como en el hueso, es bastante más importante de lo que en un primer momento le habíamos otorgado. De hecho, ya hay un trabajo que ha empezado a investigar esas dietas cetogénicas bajas en fibra, que no tienen ningún aporte extra, y el hueso, y nos damos cuenta que una de las causas quizá podría ser también esa y no solo la baja insulina o la baja glucosa. El eje microbiota hueso. Sí, también ahora le damos bastante más importancia de la que... O sea, una dieta cetogénica en principio no parece que sea muy positiva para mantener la densidad mineral ósea. Puede ser interesante para otros contextos, pero para el escenario del hueso no es lo más interesante. Vale, ¿y los omega 3 tienen algún papel en el hueso? Sí, bueno, todos los ácidos grasos, al fin y al cabo, no solo por que las membranas de todas las células están hechas de fosfolípidos, al fin y al cabo de grasa, es decir, que no están hechas de caña de azúcar. Entonces, cómo se conformen también es muy importante, por ejemplo, en el caso de los osteocitos, para su propia función de sentir las presiones mecánicas. No es lo mismo una
una membrana celular hecha muy rígida, con mucha grasa saturada, mucho colesterol, a una membrana celular mucho más fluida, con mucho más ácidos grasos poliinsaturados, no solo por el papel inmunológico, sino también por cómo se estructuran en las diferentes membranas celulares, con lo cual los ácidos grasos poliinsaturados, tanto los omega 6 como los omega 3, ojo, que no son los omega 3, que también los ácidos grasos poliinsaturados omega 6, por muy mala fama que tengan. Uno piensa en el hueso y piensa en mármol o en cemento, ¿no? Piensa en una estructura pétrea, pero las células del hueso son células. Tienen una membrana plasmática igual que la neurona, igual que el hepatocito, igual que las células del riñón. Entonces, pues los ácidos grasos y el equilibrio omega 3, omega 6 en la fluidez de esa membrana y la mecanotransducción tienen un papel importante. Vale. Vamos a hablar de terapia de reemplazo hormonal en el hombre y en la mujer. ¿Qué efectos tienen sobre el hueso? Tanto en hombre como en mujer vemos que el efecto es positivo sobre la densidad mineral ósea. Lo que pasa es que en hombres, y esto es lo curioso del dato, hubo un estudio que se publicó en el British Medical Journal que decía que la gente que estaba usando un gel de testosterona después tenía mayor fractura, mayor incidencia de fractura. Claro, los investigadores se quedaron un poco a cuadros porque dijeron, vamos a ver, tienen mejor densidad mineral ósea, pero tienen mayor fractura, mayor incidencia de fractura. Sabemos que las caídas, una causa de fracturas osteoporóticas son las caídas. De hecho, por ejemplo, yo puedo tener unos huesos muy débiles, pero si tengo muy buena masa muscular y no me caigo, pues estoy quitando uno de los grandes factores de riesgo. Entonces, digamos que la hipótesis que manejan los investigadores es que la testosterona volvía a los hombres un poco más garrulos. Y se caían más. No, les hacía hacer cosas que no deberían y se caían más. Y por eso de ahí la mayor incidencia de fractura. Joder, una hipótesis un poco, yo qué sé, no sé, es algo... Pero después empezaron a indagar en esa hipótesis y... Entiendo que pueden aumentar la actividad física de esa persona, que puede hacer más ejercicio y ya no sé. Claro, no. Es más por eso. No, porque me voy a subir un árbol y me voy a tirar. Claro, no porque se suban a un árbol. Cuando hablo de garruleo, no, pero que sí es verdad que van a tener mayor movimiento y, claro, en ese trasiego hay mayor riesgo de caída. Bueno, tiene sentido. Al final, una persona sedentaria tiene menos riesgo de caerse. No que por tomar testosterona. Claro, pero... Ya está haciendo balconing y empezamos a ver muertos. En Ibiza. No, claro. Entonces, a priori, tienen un efecto positivo, ¿no? Sí, claro, porque, como hemos dicho, tanto los estrógenos como los andrógenos tienen un papel muy importante en el hombre y en la mujer. Entonces, cuando se empieza a caer, tanto la andropausia en los hombres como la menopausia en las mujeres, el reemplazo hormonal suele tener un efecto positivo. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Al igual que con los fármacos que son anabólicos, antirresortivos. Si no hay una buena estimulación mecánica, la resistencia ósea no tiene que aumentar concomitantemente junto con la densidad mineral ósea. Ojo. Vale, es decir, sin estímulo mecánico, sí, podemos aumentar la densidad mineral ósea, pero no aumentamos necesariamente la resistencia ósea a la fractura. Que es el objetivo último. Que es el objetivo. Es decir, tú puedes tomar una terapia de reemplazo hormonal porque hace falta, pero eso no inhibe o no hace que no tengas que darle al hueso o al músculo señales mecánicas. Claro. Porque puedes dar unos resultados artificiales. Claro, que dices, he mejorado pero su riesgo de fractura puede estar parecido y se puede seguir cayendo. Con lo cual... Incluso tener una falsa sensación de protección y decir, bueno, como estoy tomándome mi TRT, no tengo por qué entrenar porque tengo el hueso protegido. Falso. Realmente sí tienes que entrenar porque si no, pues como tú dices, no vas a reducir el riesgo de fractura. Mira, hay un artículo de una investigadora que se llama Lina Bodewal que se llama Úsalo o piérdelo. Sí. Y que básicamente resume toda esta idea. Incluso siguiendo la estela de este artículo, hay unos investigadores que hablaron de todos los posibles efectores nutricionales para el hueso y para el músculo. Y ellos decían, bueno, pero ¿funciona sin estímulo mecánico? Es decir, sí, podemos mejorar algo, pero... Claro. No mejora la funcionalidad de ese tejido. Que es condición sine qua non para mejorar el hueso. En la mujer igual, ¿no? La terapia de reemplazo hormonal en la mujer funcionaría igual. Quizá en ella puede incluso tener un poquito más de sentido porque tienen una caída más abrupta, ¿no? De hormonas sexuales. Y lo que vemos es que cada vez más
hay más estudios con resultados positivos sobre terapia de reemplazo hormonal en la mujer cuando se hace correctamente. No se dejan pasar muchos años desde el inicio de la menopausia hasta el inicio de la terapia. Esa ventana de oportunidad se cubre, en la que los receptores de estrógeno están más sensibles y se puede prolongar esa salud ósea mucho más tiempo de lo fisiológicamente esperable, ¿no? Sí, sabiendo que tanto el músculo como el hueso son tejidos plásticos hasta que nos morimos. Es decir, hay estudios en nonagenarios que mejoran su masa muscular, pueden mejorar su condición física, en general su VO2+, y también con hueso, que la gente dice, es que tengo osteoporosis, ¿puedo salir de la osteoporosis? Sí. A cualquier edad. Es muy complicado y depende del grado, pero el hueso siempre se puede mejorar, siempre. Claro, lo que pasa es que si empiezas a mejorarlo con 85 años, claro, pues eso requiere un tiempo, un estímulo y lo que hemos dicho, ¿no? A lo mejor no te da tiempo a mejorar. No, y vais más lento, no es lo mismo. Por ejemplo, las chicas que han tenido anorexia, su recuperación de densidad mineral ósea, si empiezan a tomar cartas en el asunto, es muy rápido. Más despacio. Muy rápido. Es decir, que a lo mejor en 10 años pueden partir de un -4 o un -3, -4 de... y llegar a 1 en cuestión de 6 años, 8 años. Ya. Wow. Eso no se va a ver jamás en un adulto mayor. Vale. Bueno, pero el mensaje es que en cualquier momento de la vida se puede empezar a mejorar, aunque requiera tiempo, la densidad mineral ósea. Y que hueso. No hacer nada no mejora. Nunca mejora. Pues Walter, creo que ha quedado una charla súper completa sobre hueso. Me ha encantado. Antes decíamos fuera de cámara que la próxima sería de inflamación, ya veremos. Hay mucho que matizar de inflamación, ¿no? En este mundo, ¿no? Donde, bueno, al final, pues hay muchas, digamos, voces diferentes y no todas son igual de válidas. Y nada más, queríamos agradecerte que te hayas pasado otra vez por aquí, que hayas venido a Málaga otra vez, aunque, bueno, vives en Sevilla, realmente estamos cerquita, ¿no? Cerca. Ha sido un placer y nada, te lo agradecemos todo. Espero que hayas estado a gusto. Y para mí por el altavoz que supone, porque estos mensajes son importantes, ¿no? No solo por matizar la información, sino por dar esperanza a la gente que puede estar diciendo, ya estoy fragilizada. O que de hecho, mira, hay una nota editorial de Miquel Izquierdo, que es un investigador de ejercicio físico del País Vasco, que él decía si era ético no prescribir ejercicio físico en adultos frágiles. Claro. Que si era ético, ya no entraba si era bueno o malo. Sino si, sabiendo todas las ventajas que ofrece, dice, es ético, y podríamos extender la pregunta, ¿es ético no recomendarlo en osteoporosis o no recomendarlo en porque es verdad que nos hacemos esas preguntas muy fácilmente con los fármacos, es decir, tenemos un fármaco que reduce la mortalidad un 20%. Es ético no darlo, pero no lo hacemos con ejercicio físico. Me parece una perspectiva brillante y bueno, conozco a Miquel Izquierdo, he leído muchas cosas suyas. Ojalá algún día pueda venirse por aquí también, se lo diremos. Bueno, pues chicos, un episodio más de Mejor que Ayer. Espero que os haya gustado, que sea de utilidad, que os hayas hecho plantearos nuevas preguntas. Dejadme en comentarios qué nuevos invitados, qué nuevos temas, qué nuevos episodios queráis que hagamos. Nos vemos en el siguiente. Un fuerte abrazo y a seguir empoderando.